El pastor Alex Alvarado Peterson, en los últimos años hemos estado hablando con él, ¿verdad? En el último periodo de su ministerio, el más reciente, Dios le permitió fundar y pastorear una iglesia aquí llamada Ciudad de Dios, donde él tiene este honor, ¿verdad? Está casado, 4 hijos y 4 nietos, ya está en ese departamento. Yo tengo 2 hijos y 2 nietos también, es un honor que nos da el Señor poder ser abuelos. Es el representante aquí en Costa Rica de la denominación llamada Hermanos en Cristo, cuya sede está allá en Estados Unidos, en Pensilvania, y ha sido también su supervisor de iglesias de esa denominación para América Central y México. Conocimos al pastor en el desarrollo de un ministerio discipulado, ¿verdad? Un plan de formación que ha terminado siendo llamado Sanidad para las Naciones o Sanidad de las Naciones. Es algo en lo cual usted muchísimos años, pastor, ha trabajado en la formación de discípulos y tiene todo un plan. Y además de eso tiene una enorme pasión por la oración y ha desarrollado un ministerio de intercesión llamado Abba Padre, en la cual usted se ha dedicado a formar gente, formar personas, pero también presentar contenidos, ¿verdad? Para que ellos puedan tener los recursos para poder multiplicar lo que Dios ha puesto en su corazón. Esta calidad de relación con el Espíritu Santo, ahora con el Señor a través de la oración, es algo que Dios le puso. Y en el último tiempo, el pastor se ha hecho toda una autoridad, y así, ¿verdad? Con A mayúscula, en el campo de lo que tiene que ver con la geopolítica. Si usted habrá escuchado hablar de la agenda, ¿verdad? Globalista, el pastor eso lo maneja, ¿verdad? Como manejaba yo antes el trompo, hasta lo dormía, hasta lo dormía. Dios le ha permitido estudiar mucho en esa área que tiene que ver con la realidad escatológica, ¿verdad? De todos estos énfasis que hay a nivel global, de tendencias, de algunas ocultas y otras totalmente, descaradamente manifiestas, ¿verdad? El pastor Dios le ha permitido relacionar esa parte, ¿verdad? Geopolítica con la parte bíblica. Y ahí tiene mucho también que compartir. Obviamente, pastor, es un tema extremadamente polémico, ¿verdad? Y hay muchísimos enfoques, pero sí, hay que reconocerle que usted en ese campo, los últimos años, se ha dedicado a mayor profundidad. Y es una bendición contar con él. Siempre le invitamos cuando comenzamos la celebración. Por cierto, ahorita, pastor, el 21 de febrero comenzamos la celebración. Usted nos comparte la palabra en las celebraciones de Faro Caribe. Y de verdad le apreciamos mucho lo que Dios le ha dado a usted, el don, la sencillez que usted tiene, la elocuencia que Dios le ha entregado. Y sin embargo, ahora tiene ese corazón que se identifica con entender la realidad pastoral, que es algo que a veces se pierde, ¿verdad? Se pierde esta identificación con la realidad que el pastor vive día con día. Aunque usted tenga una iglesia, pastor, muy grande, ¿verdad? Las realidades de cada uno de nosotros son distintas. Pero qué bueno es que usted se identifica y entiende bien al pastor que me está escuchando ahorita en la zona sur, al pastor que me escucha en la zona atlántica, el pastor que nos escucha en la zona norte, el pastor que nos escucha en la costa, el pastor que nos escucha en la llanura, en la montaña, aquí en la urbe, el pastor que nos escucha fuera de este país. Poder entenderle y poder identificarnos y poder tener esta empatía, ¿verdad? Con ellos y orar, porque hermanos, somos todos, incluyéndome, todos somos obreros dentro de una tarea más grande que es la que el Señor nos ha encargado. Así que, pastor, bienvenido, de verdad, es un honor tenerle, y vamos a escuchar de toda la primera parte de su exposición, de cuáles son esos factores que nos pueden permitir ser efectivos en la comunicación. Cuando yo estaba jovencito, leí un libro que se llamaba Cuando Adam Clarke predicaba, la gente lo escuchaba. La gente ni sabe quién es Adam Clarke, ¿verdad? Pero Adam Clarke era un predicador inglés del siglo XVIII, imagínense, en el siglo XVIII. Y él escribía los sermones. Y sin embargo a la gente le gustaba, leía el sermón, ¿verdad? Antes era así, la gente escribía los sermones. Sí, se leían. Y se leían. Y él tenía una habilidad para leer extraordinaria, ¿verdad? Entonces el libro habla de eso, de cómo hacía Adam Clarke, ¿verdad? Para que no fuera tan aburrido a estar una lectura. Bueno, hoy en día casi nadie escribe los sermones, ¿verdad? Escribimos esqueletos con un poco de contenido, ¿verdad? Pero no completo, ¿verdad? De la A a la Z. Pero era un hombre que buscaba de Dios y Dios lo bendijo mucho en el siglo XVIII. Y Dios lo conoció, seguro, ¿no? ¿Ah? Casi. Casi. Cuando él se graduó, yo casi entramos, pegan ahí. Casi pegamos.
es algo de pasión que hay que tener por el Señor, y eso lo tenía él. Y yo creo que si algo el pastor Alex nos proyecta siempre esa pasión por el ministerio, y lo que decían Colkin, el famoso autor, el romance con el ministerio. Es algo que usted nunca tiene que perder. Usted tiene que estar enamorado del ministerio que Dios le encargó. Nada hay que se le parezca, nada hay. Recuerden, nada se le parece a la belleza de ser ministro del Evangelio. Un honor que nos da Cristo Jesús, y el cual lo hacemos con todo gozo. Así que, pastor, lo dejamos ya para que usted se desarrolle en esta exposición, y reitero nuestra gratitud a nombre de Faro Caribe. Esto es la cuarta o quinta vez que lo tenemos en el Congreso, ¿verdad? Usted es casi del inventario, esta parte ahí entre los... porque el catálogo, ¿verdad?, permanente, porque de verdad reconocemos, pastor, lo que Dios le ha dado a usted, y le apreciamos muchísimo. Que Dios lo bendiga, pastor. Un enorme privilegio dirigirme a la audiencia, a todos los hermanos en este congreso para pastores, que en esta ocasión es abierto. Qué hermoso que todos podamos participar. El Congreso Faro del Caribe, que hoy en este día sábado tiene este tema, este lema general: la comunicación efectiva en la predicación. Y va a ser muy interesante que todos los que servimos al Señor, guiando células, predicando en los púlpitos, como líderes, haciendo estudios bíblicos, enseñando a los niños, dando clases a los jóvenes, cualquiera que sea el ministerio, cualquiera que sea, y especialmente a los que están iniciando el ministerio, y a toda la pastoral que está conectada ahora. Qué honor, hermanos, estar realmente juntos. Este mensaje va a ser en dos partes. Vamos a tomar un receso en unos minutos y lo hacemos, y luego regresamos para que pueda descansar usted y también tomar notas si lo prefiere así. Y dentro de este lema general veremos un tema específico que le hemos llamado los 3 factores de la predicación efectiva, o de la enseñanza efectiva, como quiera ponerle allí, porque se aplica también a otras partes del ministerio de la palabra del Señor. Un saludo entonces a todos los que de alguna manera están enseñando la Biblia a la multitud. Leo un texto bíblico que nos va a servir para iniciar. Ese está en Hechos capítulo 8, versículos 29 en adelante. Leo para ustedes entonces este momento donde Felipe pues es guiado por el Espíritu a ir al desierto y encontrarse con un funcionario de un reino africano que regresa en su carruaje. Y leo para ustedes. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el funcionario dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Este pasaje pues nos sirve muy bien para el propósito del tema que estamos tratando. Felipe se encuentra con una persona sedienta a la palabra, sedienta a la verdad. Está leyendo una porción de la Biblia del profeta Isaías, que está lleno de metáforas y que tienen que ser interpretadas, porque en la Biblia pues hay esas figuras literarias, no todo es literal. A veces vamos a encontrar, como veremos más adelante, figuras, y la Biblia es muy rica en la metáfora, riquísima, y hay que saberla interpretar. Y entonces él se queda trabado diciendo: ¿qué es esto? ¿A quién se refiere? ¿A quién está hablando? Y claro, le sirve en bandeja a Felipe poder llevarlo a Cristo. Y a partir de ahí, Felipe habla con ese funcionario
y le explica a qué se refiere, qué quiere decir este pasaje bíblico. Esa es nuestra tarea como discípulos de Cristo, enseñarle a las gentes qué quiere decir el mensaje de la palabra de Dios. Como nunca, la importancia de la predicación y la enseñanza como pilares de la iglesia de todos los tiempos, mayormente en este tiempo, sigue siendo el enseñar las escrituras fundamental para la vida de la iglesia. No es posible poder cuantificar cuánto necesita la iglesia hoy en día ser instruida en momentos de tanta incertidumbre. Ahora, sin embargo, las verdades del reino de Dios deben ser comunicadas de forma efectiva. Puede ser que un maestro esté enseñando y nadie está entendiendo, o la gente no está comprendiéndolo bien. Eso puede pasar. O que alguien en el auditorio está distraído o no entendió o qué significó esa palabra. Eso es muy frecuente. Entonces tenemos un enorme desafío. La predicación como tal no es el mejor medio de enseñanza. Recordemos que ahí estamos teniendo el sentido del oído mayormente y la vista, y el cerebro humano no logra amarrar toda la enseñanza. Mayormente si supera los 27 minutos, los 30 minutos y duramos un poco más algunos de nosotros, pues la gente no va a captarlo todo, no es posible. Pongan o no pongan atención, no todo lo logran captar. Hay gente que necesita escuchar un mensaje hasta 3 veces para poder captarlo bien, eso es lo normal. Entonces, la enseñanza, para el ser humano para aprender tiene que usar todos sus sentidos, mientras que en la predicación no tenemos esa posibilidad. Así que tenemos que hacerlo muy bien para que la gente pueda encontrar. Además, en la economía de la fe, tratamos con aspectos abstractos, ¿verdad? Que los niños, los jóvenes, adolescentes y mucha gente no logra llevarlo al mundo real. Nos toca a nosotros hacer esa tarea, como lo hizo Jesús. Lo otro es que las personas aprendemos de formas diferentes, ¿verdad? Hay personas más visuales, otros más auditivos. Unos aprenden mejor cuando escuchan, otros mejor cuando ven. Otros del todo no aprendemos mucho, pero bueno, es difícil, ¿no? Y algunos, pues, como en mi caso, que batallé en mis tiempos de estudiante con algo de déficit de atención, que llaman eso, ya le cambiaron el nombre, porque no sería déficit, sino hiperatención. Y en el caso mío, las clases de la escuela, el colegio y la universidad, pues como que no eran diseñadas para mí. Yo me desenvolvía más en autodidacta. No había internet, imagínense usted cómo tenemos que hacer con eso. Y entendía que no siempre las clases eran lo mío. Entonces tenía lucha con eso. No todos somos iguales. Entonces, de ahí que nos enfrentamos en auditorio con muchas diferencias y características. Hoy vamos a ver 3 factores que intervienen en la comunicación efectiva, la predicación o la enseñanza en la iglesia, y algunas sugerencias en el camino de qué podríamos hacer. Entonces, también va a servir para que todos valoremos lo que cuesta un mensaje, ¿no? Hacer un mensaje sencillo y que la gente pueda entenderlo es asunto complicado. Hacer las cosas sencillas es asunto complicado. Entonces, hacer las cosas complicadas es muy sencillo, pero hacer las cosas simples y que la gente las entienda requiere mucho trabajo. Muchas horas de trabajo. Pero bueno, muy bien. Vamos a ver este desafío de comunicación. Los 3 factores que quisiera mencionar que deben estar alineados para que el mensaje sea efectivo son los siguientes, apúntelo allí. Son el mensajero alineado con el mensaje y con el auditorio, o sea, el público. Esos 3 son los factores con que siempre nos vamos a enfrentar: mensajero, mensaje y auditorio. Cuando digo auditorio me refiero a la gente que tenemos enfrente. Entonces, esto debe estar sintonizado. Cuando digo sintonizado, no sé si ustedes han tenido una experiencia antes más que ahora, que cuando estás sintonizando una emisora de perilla, un radio de perilla, yo tengo uno ahí en la oficina, y está sintonizando uno y queda en medio de las 2 emisoras, vieran que usted ni con la música ni con el mensaje que está dando la persona, porque suena muy raro, no se comunica bien. Hay que estar sintonizado, hay que sintonizarlo. Así el mensajero debe estar sintonizado con su mensaje y con su auditorio.
De esa manera la comunicación aumenta en porcentaje, aunque obviamente no llegaremos al 100%. La palabra clave efectiva es que la enseñanza cumpla el propósito por el cual le estoy dando. Si no cumplió el propósito, perdimos el tiempo. Entonces, esto. Cuando anunciamos el mensaje del Rey, debemos hacerlo con seriedad, estudiar, hacerlo bien y expresarlo de forma correcta. Voy a leer el pasaje de Proverbios 25. Dice: decir la palabra adecuada en el momento preciso es como manzana de oro servida en bandeja de plata. Un mensajero digno de confianza es de mucho valor para el que lo envía, como agua fresca en los calurosos días de cosecha. Entonces, el libro de Proverbios nos dice, leí el Proverbios 25, 11 y 13. Decir la palabra adecuada en el momento preciso, dice, esto es como una manzana de oro servida en bandeja de plata. Es lo mejor que le puede pasar. Permítame antes de entrar en materia, hablar de la importancia de la preparación. Sostienen algunos que el creyente debe prescindir de toda preparación, pues que cuando llegue el momento de pronunciar el mensaje, solo tendrá que abrir la boca y el Señor le va a dar el mensaje. Bueno, conmigo ha funcionado pocas veces esto, lo voy a contar. Yo tengo que pasar horas estudiando, simplificando, haciendo un montón de trabajo que ahora les voy a contar. Este principio está basado en una forma equivocada, en un pasaje de Mateo 10, 19, que dice, en aquella hora os será dado lo que habéis de decir, por algo así. Entonces, y eso no guarda relación alguna con la predicación y la enseñanza, más bien se refiere al contexto de persecución, que cuando seamos llevados a un tribunal con acusaciones falsas, entonces el Señor promete enseñarnos la manera en que vamos a responder y Él nos dará las palabras adecuadas, pero no tiene que ver con la preparación de un mensaje. El obrero debe prepararse bien para alimentar bien a la congregación, hornear bien ese pan de vida. Y si no lo hacemos bien, esto va a repercutir en la salud espiritual de la comunidad. Bien, el mensajero como persona, el mensaje y el auditorio deberán estar alineados para ser efectivos a la hora de comunicar. Hablemos del mensajero, primeramente. El mensajero debe tener un llamado de Dios. Esto es muy importante. Alguien puede ser muy elocuente, alguien puede ser un buen maestro, un buen profesor universitario, pero eso no necesariamente le califica para enseñar la palabra de Dios. El mensajero de Dios debe ser llamado por Dios. Y Dios nos llama no porque estemos calificados o cualificados, nos llama en su sola soberanía y misericordia y Él nos va a capacitar para hacerlo y nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Me viene a la memoria ahorita un pasaje en la Biblia de un predicador muy fogoso, muy reconocido, antiguamente, Hechos de los Apóstoles, las cartas de Corintios, Apolos. Apolos era pues un expositor fogoso, muy bueno, buen predicador, pero no estaba muy alineado con la verdad. Él no estaba muy claro en la gracia, estaba como más bien un poco del lado apenas del evangelio primitivo o de la enseñanza de Juan Bautista, que se ocupaba como actualizar su mensaje, y dos maestros, un matrimonio bonito, lo tomó, le enseñó y él mejoró su exposición. O sea, vea cómo todos tenemos que mejorar, todos estamos aprendiendo, y si usted es un predicador ya de años, puede mejorar todavía. Eso es lo hermoso en esto. Entonces, en segundo lugar, la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la... Entonces, invierta en usted mismo. A veces los pastores, el síndrome pastoral que algunos tenemos, invertimos en todo el mundo menos en nosotros y no nos cuidamos adecuadamente. El ministro debe invertir en sí mismo, tiempo, descanso, preparación. Debe invertir en sí mismo, porque tenemos que estar afilados como personas. Es muy importante que una herramienta esté afilada para que tenga la efectividad. Así usará menos fuerza humana. Eclesiastés 10:10, leo para ustedes. Si el hacha pierde su filo
y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Entonces, si no tenemos filo, si no estamos afilados, si la herramienta no está afilada, si el cuchillo no está afilada, si el hacha no está afilada, si el machete no está afilado, tenemos que usar más fuerza. Por eso tenemos que estar afilados para que ser instrumento afilado en las manos del Señor. Así que como mensajero, a la hora de comunicar interviene nuestro ser integral, espiritual, emocional y físico. Volviendo al ejemplo de la sintonía, nosotros mismos tenemos que estar bien sintonizados ya individualmente, porque si tenemos una distorsión espiritual no fluimos igual. Primero, dependa del poder de Dios. Por eso es muy importante. No podemos depender de nuestras habilidades de comunicación y demás. Cuando Dios llamó en la Biblia, y le tengo ejemplos bastantes, no eran buenas personas comunicando al principio. Me viene a la mente Moisés, que después de un trato de Dios quedó, pues no puede casi ni hablar. Me viene a la mente Jeremías, que dice, yo no soy demasiado joven, no sirvo para esto. O Gedeón, que dijo, soy demasiado pequeño, no demasiado débil, no puedo. O sea, generalmente el llamado de Dios no fuera para personas que ya estaban listas, sino que sufrieron un proceso. Ahora, ¿cómo dependemos del poder de Dios? Bueno, no dependamos de nuestras habilidades, dependemos del poder del Espíritu Santo operando en nosotros. ¿Cómo? La oración en privado. Tome tiempo, a solas con el Señor, medite allí. No hay una regla totalmente estricta de cómo hacerlo, hay varias posibilidades, pero tome su tiempo. A veces un solo versículo basta para que uno ya sea bendecido por horas. A veces la música adecuada, usted se pone allí con el Señor. Tenga tiempo en privado con Dios para que trate con su vida. La vida de integridad es muy importante porque no podemos estar con mala sintonía, siendo de una manera y enseñando otra. Eso la gente lo va a notar tarde o temprano. Y lo otro, la Biblia dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, el estudio que hacemos para preparar un mensaje de la Biblia no sustituye la lectura de provecho personal. Son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, voy a preparar para un mensaje el domingo y entonces tomo la Biblia, tomo versiones por aquí, por allá y voy haciendo mi investigación. Eso no sustituye que yo tenga que tomar mi Biblia por aparte y leer pasajes de la Biblia, libros completos, que edifiquen mi vida en forma personal, llenarme, que abunde la palabra de Dios en nosotros. Esto es primordial. Hablando de la parte emocional, el predicador, el maestro bíblico es un ser humano, no es un superdotado, un superhombre o algo por el estilo. No es un semidios, es un ser humano. Por lo tanto, se puede deprimir, sufrir, entristecerse, pasar por frustraciones, eso es en el ministerio a veces normal, pero nunca descargue su frustración sobre la congregación, porque dice algún por allí, hoy me dan ganas de... No, hermano, tranquilo, eso nunca lo haga. Emocionalmente, no permita que sus emociones le traicionen y comunique mal. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver si las emociones que está experimentando son buenas para predicar o las va a transmitir mal, y uno tiene que orar a Dios pidiendo que le ayude, porque somos seres emocionales y pasamos por luchas, personas que pasamos por batallas. Por ejemplo, mire, uno tiene que tener mucho cuidado. Le doy un ejemplo aquí. Por ejemplo, un pastor va a subir a predicar, justo cuando va a subir le dan una mala noticia, ¿verdad? La familia tal está resentido y se va a la iglesia, qué sé yo. Y usted va a subir al púlpito, se lo mató, o sea, eso le quitó las fuerzas. Entonces ahí usted es un ser humano, va a sufrir y no va a descargar esa frustración hacia la congregación. Ahí es el arte de manejar ese dolor. Finalmente, el uso correcto de la voz. Recomendaciones. La voz es su instrumento primordial para comunicar. Además, como las huellas dactilares
y su rostro te identifica, la voz te identifica. Así que la voz va a permitir comunicar. Más el lenguaje no verbal se suma a esa comunicación. Entonces, la voz tiene la facultad de transmitir ideas, sentimientos, emociones, descripciones. Aunque es nuestra herramienta principal, a veces pues nosotros no recibimos cursos de cómo utilizar adecuadamente la voz, como hacen los músicos u otras artes, y deberíamos tener cursos del uso de la voz. Algunos lo hacen de forma natural, otros ocupamos un poco más de enseñanza. Entonces, no sabes cómo suenas hasta que no te escuches en una grabación. Entonces, ahí van algunas recomendaciones. Grábese leyendo en voz alta. Esto le permite o también escuchar sus propias enseñanzas. Verifica si se entienden bien las palabras, el tono de la voz, si pronunció bien, si aquí debería haberla subido, si aquí debería haberla bajado. Escúchese. Al principio es horrible, pero hágalo. Hable con el volumen adecuado para cada ocasión. Un volumen alto constante no es recomendable porque satura y suena regañada. El volumen bajo dificulta la comprensión. Entonces el uso de la voz adecuado es un arte. No tenga prisa. No hable tan rápido que la gente se pierda en lo que está diciendo. Más bien, y el otro lado, no hable tan despacio que la gente se aburre y se duerma. Entonces, la velocidad con que lo hagamos es muy importante. Articule adecuadamente, pronuncie claramente. No se coma letras en la carrera que va hablando. Ojo con los malos hábitos que tenemos de hablar que traemos desde niños. Corrijamos eso. Haga ejercicios para que los músculos que manejan la voz estén bien tonificados. Por ejemplo, le enseño uno. Toma un lápiz, lo pone entre los colmillos y trate de hablar y leer un texto de manera que se entienda adecuadamente para enseñarle a los músculos cómo se pronuncia. Si todo se entiende. Así de cuerdo. Y hay muchos ejercicios que le puedo explicar, pero vamos hacia adelante. Ponga la emoción, ¿verdad? Varíe el tono. Si hay una pregunta en la lectura que estoy leyendo, entonces hago tono de pregunta. Si hay signos de admiración, puedo hacerlo. Debe ser como contando un cuento. Eso es una cosa que le digo a las personas. Intente contarle un cuento a un niño a ver si se le aburre rápido, para ver si usted comunica bien. Entonces, use las palabras del narrador diferente del personaje en cuestión. Hay narración y también el personaje habla. Eso es importante para que la gente vaya entendiendo mejor el texto. Suena un poco infantil, pero es la forma sabia de hacerlo. Las palabras claves, acentúelas. Lo que usted quiere grabar, acentúelo. No todo plano. Respire, que no se quede sin aire. Entonces, aprenda a hacer pausas. Utilice el silencio de vez en cuando para que la gente reflexione. Para eso, cuidar la voz es importante. Los predicadores y músicos y cantores, no deberíamos usar hielo en las bebidas y todo este cuidado que tenemos que tener. Entonces, cuide bien esa herramienta que Dios le ha dado. Eliminar las muletillas, incluso las evangélicas, ¿verdad? Porque nosotros apoyamos mucho en muletillas evangélicas. Las muletillas se pegan. Evite la repetición de palabras que llegan hasta empachar, porque hay gente que pues repite mucho la misma palabra. Muy bien. Mantenerse hidratado, como estoy haciendo yo ahora, porque pierde líquido cuando uno está hablando. Pronuncie bien las palabras de manera que a una persona le pueda leer los labios. Pronuncie bien. Y revise el sistema de sonido, porque todo eso no sirve. Si usted usa micrófono, en ese momento, de nada sirve si el micrófono es de mala calidad, o no funciona, o no está bien conectado, etcétera, ¿no? Si el micrófono falló, todo se nos cayó. Todo se vino abajo. Y a mí me ha pasado, como todos, frustraciones en ese caso. Utilice mejor monitor de piso si tiene para cuidar su voz. Cuide el mensaje no verbal. Nuestro cuerpo habla, y nuestro cuerpo comunica, los gestos comunican. El lenguaje corporal no verbal, junto a la voz, constituyen la comunicación perfecta. Todo influye, la forma en que nos paramos, cómo nos movemos, el movimiento de los brazos, las manos,
mírese un video y compruebe cómo usted se desempeñó y va a ir aprendiendo. Ahí vamos. Entonces, ahí el mensajero entonces tiene que estar bien alineado, espíritu, alma, cuerpo, y usar sus herramientas principales como la voz y los equipos de sonido que tiene. Todo eso cuenta, ¿verdad? Entonces, invierte en un buen micrófono. Si puede, haga lo posible por comprarse uno bueno, para que todo el esfuerzo que usted ha hecho no se pierda en ese detalle técnico. Muy bien, ese es el individuo, la persona. Ahora vamos a alinear el mensaje. El mensaje debe ser expuesto pues con sencillez primeramente, elegancia y sencillez al mismo tiempo. El mensaje, la clave de un buen mensaje es su sencillez. Y eso nos obliga a estar claros qué es lo que queremos comunicar. Predique obviamente la Biblia, no predique de un libro, de otro libro, sino predique la Biblia. Entonces, por lo general hablamos de varios tipos de mensaje, que no es mi tema ahorita enseñarlo, pero nada más lo voy a mencionar. Hablamos de un mensaje expositivo, cuando nos basamos en análisis de un texto. Te toma un texto bíblico que posiblemente no sea muy extenso y puede analizar lo que ese texto significa, las palabras, el mensaje, tal vez versículo por versículo. Sirve para lo que ahora el pastor Sadrach nos decía, predicar de un libro entero, varias series. El mensaje temático, que es uno de los más usados hoy en día, ¿verdad? No hay tanto balance, me gustaría que hubiese más balance entre uno y el otro, pero se presta preferiblemente también para una serie de temas que puede ser buenito, muy bueno. Temas sobre personajes de la Biblia, que tienen una riqueza, es un tema biográfico, tiene mucha riqueza, que aprendemos de ellos. Mensajes para cada ocasión, o sea, diferentes formas de hacer el pasaje. A veces nos viene un texto bíblico tan claro y decimos, voy a predicar de este pasaje, voy a enseñar de este pasaje. Está tan claro para nosotros y nada más nos toca estudiarlo y predicarlo. Otras veces no está tan claro y tenemos que batallar un poco más. O tenemos un tema y ese tema nos va a llevar al texto, el texto que nos va a servir para eso. O sea, hay una variedad de posibilidades enorme. Y otras veces no llega nada, ¿verdad? Ni el texto, ni el tema, ni nada, como me ha pasado a mí, que ya se acerca el momento de predicar y todavía no tengo ni el texto, ni tengo el tema, ni tengo nada. Y he sufrido mucho, sinceramente, me he desesperado. No es suficiente tener la Biblia, yo la he leído toda, una que otra vez completa y conozco un poquito de la Biblia, pero no es suficiente a la hora de predicar, ocupa algo específico. Y he tenido que rayar el cielo. Si usted se fija en el cielo y quiere que está arrodillado, fui yo, porque he tenido que suplicarle a Dios, dame de qué puedo hablar, y he pasado tiempos difíciles. Así que no siempre es tan fácil como pueblo aquí. Ahora, debemos escoger el texto o el tema bajo la dirección del Espíritu Santo, porque vamos a alimentar un pueblo. Así que, ¿cuál es su necesidad? No abarque demasiado en esa exposición, ¿verdad? Si usted dice, voy a predicar de los 5 primeros capítulos de Isaías, es mucho material. Eso no lo puede hacer en una sola conferencia. Tampoco, cuando está hablando un mensaje, use demasiados textos que uno anda por toda la Biblia para salvar, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que como no llegué bien preparado, entonces uso por toda la Biblia, ando allí y tomo a Jonás y lo meto en el arca y yo algo. Entonces, eso tampoco sirve porque no va a dejar ninguna enseñanza. No se desvíe del tema. Procure mantenerse obligatoriamente ahí donde está. Porque a veces estamos predicando, nos viene un pasaje de la Biblia en mente que no tiene que ver y nos vamos por ahí y luego no sabemos ni cómo regresar porque no sabemos el camino de regreso, ¿no? Así que manténgase en el tema. Muchos pasajes y muy largos también pueden distraer a la gente. Muy bien, ¿cuál es las ventajas de tener un texto base? Que yo me subo al púlpito y leo un texto. Eso es, digamos, un hábito en nosotros. Tenemos que tener un texto bíblico. Despierte interés en la congregación. Este es el pasaje clave. La gente pone atención. Inspira confianza en el predicador. Porque digo, bueno, tengo una base sobre la cual me voy a mover y eso me da un poco más de seguridad, porque tengo ya un texto bíblico. Evita que nos salgamos del tema, porque es tan fácil salirse del tema. La gente dispersa, pues a veces sale el tema y ya uno no se acuerda ni qué era que estaba hablando. Nos da enfoque
para apuntar a nuestro objetivo. Vamos a decir otra cosa, recordemos esto, voy a adelantar un poco esto. Todo mensaje tiene un objetivo. Uno quiere llegar a un punto, es como un viaje. Inicia un punto A y termina en un punto B. Pero en el camino yo voy llevando a la gente a ese punto que quiero llevarle, a la enseñanza, a la decisión, a la experiencia con Dios que deben tener. Entonces, el objetivo debo tenerlo muy claro aún desde el principio. En mi caso, no puedo comenzar a preparar un mensaje sin saber qué es lo que quiero porque me pierdo, hacia dónde quiero llegar. Debo fijar cuál es el objetivo, pero eso lo voy a ver ahorita. Entonces, como les decía, la selección de un texto específico es clave. El Señor nos va a guiar a esto. Ese nos va a dar la capacidad de analizarlo, predicarlo y luego pues referirnos a pasajes paralelos o que tengan relación o concuerden con ese pasaje. Si uno a veces está perdido, no sabe qué decir, o lo invitaron a hablarle a un grupo de jóvenes o a hablarle a un adolescentes o ese auditorio no lo conoce, pues es importante, o en la propia iglesia, más o menos ver la necesidad del pueblo en ese momento. ¿Qué necesita el pueblo en esa circunstancia? ¿Qué mensaje necesita el pueblo en este tiempo de incertidumbre? ¿Qué mensaje le sirve al pueblo en estos tiempos para alimentar su alma, su fe, su confianza? Entonces uno comienza a acercarse un poco más según la necesidad del momento. Le recomiendo, no escoja pasajes que sean difíciles para usted, ¿verdad? Hay pasajes para mí que son difíciles, que digo, este pasaje se las trae y voy a enseñarlo para que vean cuán profundo soy. Yo no me animo a hacer eso, le recomiendo no hacerlo. Es casi tirarse a una piscina vacía, mejor no lo haga. Y espera que en tanto llega al suelo alguien la llene, no va a suceder. Entonces, mejor tome pasajes que usted mismo pueda entender con relativa facilidad. Hay pasajes, he encontrado que hay pasajes, por ejemplo, alrededor mío hay gente que predica. Me dicen, voy a predicar de este pasaje, con frecuencia me dicen. Y lo leo y digo, mira, este pasaje está muy bueno, pero para hablar 30 minutos de este se requiere demasiada capacidad porque no da para tanto. Casi se puede usar como ilustración de otro mensaje, pero predicar de ese pasaje por media hora a veces no da, no tiene eso. Entonces uno tiene que ver si es que le gustó mucho el pasaje y se va a embarcar en un mensaje que tal vez no va a darle suficiente contenido. Muy bien. Ahora, no trate de impresionar con temas complejos, ¿verdad? Que uno se mete allí en un berenjenal, como decimos nosotros, después no puede salir. Eso es lo para otra ocasión. Ahora, una vez que tenemos el texto escogido, que ya tenemos un alivio, tenemos el pasaje, tenemos de qué vamos a leer, ahora hay que interpretarlo, saber qué significa. Ese es un arte maravilloso. Y hay pasos mínimos para interpretar ese pasaje. Mínimos, sencillos. Uno debe preguntarse primero, determine si ese lenguaje que está hablando es literal, es figurado. ¿Es una metáfora o es literal? O es el lenguaje figurado. Entonces, para descubrir eso, debo leer el contexto. No se anime a predicar de 2 versículos por allí sin haber leído los versículos anteriores y posteriores para ver el contexto bíblico. Dónde se encuentra ese pasaje, a qué se refiere ese libro y demás. Porque, como les dije, en la Biblia es muy frecuente encontrarse figuras literarias. La metáfora, una de las predilectas. Desde el Antiguo Testamento hay metáforas larguísimas inclusive. Entonces, ¿qué está diciéndonos Dios a través de esa metáfora? Porque si predicamos de una figura literaria diciendo que es literal, nos vamos a perder. Entonces, estas comparaciones que usa la Biblia se explican muchas veces a sí mismas si leemos todo el capítulo, o leemos los capítulos, o sabemos de qué se trata todo ese libro, vamos a entender
esa figura literaria de qué está hablando, porque aislada a veces puede ser que nos perdamos. A veces las personas me dicen, pastor, ¿este pasaje qué significa? Claro, es una metáfora aislada, pues complicada de entender, pero si leemos todo el capítulo o sabemos de qué trata el libro, ya uno ahora sí va interpretando de qué quiso decir el escritor con eso. Por eso, saber de qué trata todo el libro nos va a ayudar a ubicarnos. Así, yo digo, ¿y qué tipo de literatura es? ¿Es esta historia? ¿Es poesía? ¿Es libro de sabiduría? ¿Sí, es la ley? ¿Son profecías? Porque cada parte de la Biblia, de acuerdo a su énfasis, es distinto para interpretar. La ley de Moisés se trata de una forma, la poesía de otra forma, los evangelios de otra forma, etc. El Apocalipsis como tal tiene su propia forma de ser interpretado. Entonces, uno debe aprender con qué tipo de literatura está encontrándose, porque la Biblia es riquísima, pero es un océano infinito de posibilidades. Bien, entonces, saber de qué trata todo el libro nos ayuda a ubicarnos. Bueno, sepa el significado de las palabras. Hoy en día es más simple porque tenemos acceso, pues, a más tecnologías y a más posibilidades y a más traducciones de la Biblia, y nos ayuda un poquito a conocer el significado de las palabras. Una misma palabra en un idioma, y más mayormente en la Biblia, significa varias cosas, depende del contexto. Inclusive ese es el arte que tienen los científicos expertos en interpretar y traducir la Biblia. Cuando encuentran una palabra, varios de estos expertos tienen que decidir, bueno, en el anterior pasaje esta misma palabra se refería a esto, pero aquí en el contexto se refiere a esto otro, y tienen que escoger cuál es la palabra que realmente coincide con lo que se está diciendo. Es una materia impresionantemente interesante. Bueno, comprenda bien las circunstancias históricas. Si usted predica de pasajes históricos, por ejemplo, del libro de los Reyes o Crónicas o qué sé yo, debe saber el momento histórico en que se encuentra, en qué lugar, para saber de qué se trata. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento uno puede estar ubicado antes o después de la división del reino. Son dos cosas distintas. También puede estar ubicado antes, durante o después del exilio. Es diferente. Otro ejemplo, una cosa es el contexto en que se escribió Gálatas y el propósito, porque es un libro bastante apologético, o Corintios, que es la corrección a una iglesia también. O sea, ¿qué es lo que había de por medio? Eso ayuda muchísimo a entender el pasaje bíblico. Por ejemplo, saber quiénes eran, su cultura, qué estaba ocurriendo en esa iglesia. Por ejemplo, algunos predican de Corintio como si fueran judíos de Jerusalén, y no saben que Corinto era en Grecia y que están bajo una cultura grecorromana y con costumbres y filosofías muy distintas con las cuales Pablo tuvo que lidiar todo el tiempo, y los apóstoles en general, Juan, por ejemplo. Entonces, una iglesia, las iglesias que pastoreaba Pablo estaban fuera de Israel, en contextos muy complicados culturalmente. Entonces uno debe conocer un poquito por qué Pablo les diría eso, etcétera. Es una riqueza. Esto de entender la Biblia es una pasión para el que logra meterse allí. Es algo divertido, hermoso, apasionante. Es bellísimo porque usted comienza a descubrir, es viajar en el tiempo. Y eso muchas veces es el que hace el predicador. Pone a la gente a viajar en el tiempo y llevarlo con el arte de la voz, de la dicción, de las palabras, transportarlo al mundo donde están sucediendo las cosas, una cultura distinta, un siglo de diferencia, milenios de diferencia nuestra. Imagínense, y con costumbres tan distintas, llevar la gente allí y hacerlos vivir la fe en ese contexto. Ese es el arte. El arte es transportarlo hacia ese momento. Es algo hermoso. La Biblia, interpretarla es algo lindísimo. Es el arte del maestro que aprende a usar estas herramientas, por ahora sencillas, para llegar al significado del texto. Hoy
tenemos sobreabundancia de herramientas y recursos. Hay sobreabundancia, hay que aprender a utilizarlas. Entonces, diferentes versiones que vienen y van, comentarios, diccionarios, concordancias, Biblias de todo tipo, Biblias con explicaciones, Biblias de estudio. Bueno, hay un arsenal impresionante. Es importante. Sin embargo, aunque usamos esas herramientas, en mi caso, te pongo un ejemplo, ¿no? A la hora de leer la Biblia para mi provecho personal, tengo que usar la Biblia física. La Biblia física me permite ubicarme. Si la persona solamente ha estudiado la Biblia de forma digital, electrónica, y no la ha visto en su Biblia física, no ubica en qué momento de la historia se encuentra. Yo prefiero mantener siempre uso todas las herramientas tecnológicas, pero mantengo esto porque he visto la gran diferencia en que debemos leer la Biblia física de todas formas para nuestro provecho personal. Recordemos esto, nada más para terminar esta parte y hacer nuestra pausa, creo, no sé si estamos bien ahí. La Biblia, del cual libro predicamos fundamentalmente, no es un libro que alguien se sentó a escribir. Pero la gente dice, la Biblia aguanta lo que le pongan, la Biblia aquí, la Biblia allá, y no saben ni qué están diciendo. No es que alguien dijo, mira, voy a escribir la Biblia mañana por la tarde. No existe eso, no fue así. La Biblia es una biblioteca compilada en forma de libro. Son libros, muchos libros, 66. Una colección que fue recopilada por siglos, en culturas, en historia, en circunstancias de guerra, de paz, de lucha. Todo está allí como un tesoro para descubrirlo. La Biblia es apasionante descubrirla. Y una vez que la descubres, apasionante enseñarla. Así que dichosos los que enseñan la palabra de Dios a las multitudes, ¿verdad? Como dice el libro de Daniel, brillarán como estrellas. Así que la comunicación será más efectiva si podemos explicarle al auditorio y si nosotros lo entendemos, quién lo escribió, bajo qué circunstancias, a quién fue dirigido, el contexto tanto bíblico como circunstancial. Entonces, ese contexto nos va a dar un poder de comunicación tremendo, entendiendo y explicando a la gente la gran distancia cultural que nos separa de los escritores de la Biblia y cómo ellos encontraron la revelación de Dios en su momento y cómo traer de vuelta, voy al pasado y luego me traigo a la gente otra vez a nuestro tiempo, voy abajo para acá y digo, esto es lo que el Señor dice para la iglesia hoy. Impresionante esta labor tan hermosa. Sigamos siempre adelante enseñando la palabra de Dios y construyendo nuestro mensaje. Pastor, usted me dice si hacemos la pausa aquí. Bien, pastor. Hemos estado hablando del mensajero y del mensaje, ¿verdad? Los elementos claves. Y, pastor, lo que usted dice será lo fundamental toda la vida, ¿verdad? Esto no va a cambiar. Recuerdo mis años mozos, ¿verdad? Y nos decía el profesor de no jugar fútbol los sábados, decía él. Porque podíamos ir a jugar fútbol y nos lesionábamos y no podíamos predicar el domingo después. Eso está bueno. Entonces, viera que leyes nos habían introducido, ¿verdad? Con el fin de asegurarnos. Cuidar todos los detalles. Ajá, sí, asegurarnos de que estuviéramos bien para el día domingo. Pero en realidad estamos recibiendo una instrucción muy rica, muy variada, donde cada uno tiene que hacer su valoración propia. Déjeme contarle a usted, amado pastor, antes de que vayamos a la tercera y última exposición del día con el pastor, tiene que seguir adelante, o sea, no le toca en la vida otra más que seguir, ¿verdad? Tal vez a usted le ha ido muy bien, tal vez no le ha ido tan bien, tal vez ha tenido una etapa de muchas vacas flacas, demasiadas flacas, conoce, ¿verdad? Y de las vacas gordas solo las ha visto por tele, pero déjeme contarle algo, que el Señor es fiel y Él siempre lo va a sostener. Tal vez usted está pasando por un desierto hermenéutico, sí. o homilético, ¿verdad? Sí, le está costando, ¿verdad?, dónde meterse. Yo les estoy en una serie sobre el Sermón de la Montaña, así que estoy en
en una llanura, en un valle, ¿verdad? Porque claro. ahí estoy, ¿verdad? Y ahí voy a estar. Y nosotros vamos a iniciar uno igualmente de ese tema. Qué bueno eso, sí. Y ahí está uno. Bueno, ahí sí está 111 versículos, 109 específicamente de enseñanza, imagínense. Y enseñanza de primer nivel. Correcto. Pero a veces le cuesta a uno llegar a ese punto, ¿y de qué hablo? ¿Verdad? ¿De qué hablo? Predico. Y de repente encuentra y ahí tiene, ¿verdad? Ahí tiene ya y dice, aquí voy ahora 25 sermones mínimo ya cuando por crear. Tiene una posibilidad como esa, pues te da un poco de descanso, claro. se prepara uno ya más específicamente, claro. Más tranquilo y claro. Eso es medio año, ¿verdad? De predicaciones, ya usted tiene ahí el tema, pero en algunos momentos usted está en esa lucha, ¿verdad? De que habla, y que entiendan que la lucha la tenemos todos, o sea, todos, no es que correcto. Sea extraño, ¿no? Tenemos esa batalla. Y usted dijo bien, pastor, aunque usted ya leyó la Biblia varias veces, eso no garantiza que sepa de qué va a predicar. ¿No? ¿Verdad? Que conozca uno el contenido general de la Biblia y el contenido específico para un momento determinado son cosas distintas. Se ocupa lo uno para lo otro, ¿verdad? Ya es más sencillo, porque ya si Dios le dice a usted, hable de motivación, anime a los hermanos, ya usted ha leído la palabra y sabe, ¿verdad?, de dónde podría iniciar. Sí, porque conoce el contexto de la vida completo, sí. Yo vengo de esa época donde estudio bíblico era equivalente a una hemorragia de textos bíblicos, ¿verdad? Le daban a uno como 30 versículos. Sí, estudio bíblico era así. Y a veces los versículos en realidad no coincidían, ¿verdad?, con el tema. Siempre era, búsquenlo en la casa. ¿Y quién iba a buscar? Sí, ya entiendo. Y ahorita que lo escuchaba usted y escuchaba a Sadrach temprano, me acordé de los apuntes, pastor, de cómo nos hemos dedicado tanto a oír y no apuntamos, y las cosas se nos olvidan. Conforme los años van pasando, ya no es igual, ¿verdad?, el proceso suyo y mío de memorización, de retención. Estamos tan bombardeados de información que esta es una enseñanza en montones que uno recibe. Antes no, ¿verdad? Antes era el domingo y una sola emisora que había, ¿verdad?, que éramos nosotros. Pero hoy en día usted tiene... Sobreinformación. Sí, demasiado. Tiene una pega de información, ¿verdad? Tiene un excedente de información. Así que yo le sigo recomendando que es bueno que tome notas, que escriba, porque a veces se le olvida a uno ciertos detalles. Y hoy, por ejemplo, yo estaba tomando notas de algunas de las cosas que decía. Tal vez no solo notas, pastor, a papel y lápiz, ¿verdad? Pero puede ser notas aquí en su celular, ahí, en un mensaje. Vaya anotando las cosas, porque pueden ser valiosas en algún momento que usted las diga, las repita. Hay un cántico que me gusta a mí mucho. Ese cántico, vamos a hacer aquí la pausa para que el pastor pueda seguir hidratándose. Y también, como todo lo que entra tiene que salir, pastor, hay que aprovechar el tiempo. Pero vamos a escuchar un cántico de los voceros de Cristo que se llama Si el mundo en vez de rosas te da espinas. Es uno de esos cánticos antiguos, clásicos de la iglesia. Y básicamente lo que le dice a usted, hermano, como creyente, y usted como pastor, es que si se siente abrumado, si se siente muy presionado, pues tiene que seguir adelante, ¿me entiende? No hay reversa. En esto Dios nunca nos puso reversa. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino. Así que le esté yendo muy bien ahorita o le esté yendo muy difícil, tiene que seguir adelante. Y por eso este cántico tan lindo, para motivarle a usted, para animarle, hacemos esta breve pausa, 2 minutos, y ya regresamos a la parte final de este 8º Congreso Pastoral Iluminando, con el doctor Alex Alvarado Peterson en esta 3ª conferencia, para ser bendecidos y edificados con la palabra. Vamos a escuchar este cántico. Siga adelante, pastor, hermano de la iglesia, no se desanime. Tenemos a Jesús, el autor y consumador de la fe, esperándonos, alentándonos y sobre todo acompañándonos todos los días hasta el fin. Vamos al cántico, ya regresamos. Recuerde, somos ministros escogidos por el Señor, llamados a hacer su voluntad. No siempre nos van a felicitar, pastor, porque predicamos bien. La gente se le puede aburrir en el sermón, se le puede dormir, pero usted va más allá de eso. Usted fue llamado por Dios para hacer una misión y tiene que cumplirla. Hágalo bien, felicítelo a la gente o no, abuchero a la gente o no. Usted tiene una misión y esa misión no tiene precio, no tiene ninguna otra expectativa más que escuchar la voz de aquel que algún día le diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que póngale ganas a lo que hace, hágalo bien, lo hace para el Señor y no para los hombres. Que me pasó a mí, que voy a contar una anécdota, que no les pase lo que me pasó a mí. ¿Qué le pasó? Se acercó una hermana hace unos años atrás, y después del culto, y se me acerca y me dice: pastor, he estado escuchando sus mensajes por 6 años, una cosa así, ¿no? Ajá.
Oh, qué bueno, sí. Y tengo algo importante que decirle. Entonces yo me sentí que iba a decir que usted es el mejor predicador del mundo. Entonces, y yo me preparo para recibir la bendición. Y me dice así, le voy a decir la verdad, nunca le he entendido nada. Y eso fue un golpe a mi ego, claro, de dimensiones demoledoras. Yo pensé que la mano era poco espiritual, o que tal vez no entendía bien las cosas, pero me sirvió para reflexionar y dije, algo está mal conmigo, seguro, ¿no? No le he perdonado, seguramente, no sé, pero bueno, me hizo un gran favor y eso me pasó, pastor. Esto sí, duele. Correcto. Me dolió, pero me lo dijo así, directo, sin anestesia. Sí, sí. Bueno. Así tiene que usted seguir adelante, amado hermano pastor. Recuerde, aquí tengo el calendario del año 2022 que tenemos aquí en Faro Caribe, se lo estaba mostrando el pastor Alex. El otro mes, febrero, ya estamos en la página antepenúltima de enero, ¿verdad? Hoy es 29. Ajá, entonces aquí está el octavo, nos queda domingo y 31. Y ya para febrero, pastor, el 21, tenemos lunes, la celebración. Lunes, sí. Lunes, iniciamos la celebración de Faro Caribe del 21 de febrero hasta el 27, domingo. Igual todo va a ser a través de la radio, no vamos a hacer todavía eventos para que la gente venga, haya o no cambiado esto del Omicron y el COVID. Por prevención vamos a seguir igual, ¿verdad? En este modo virtual. Esperamos que vengan mejores días y ya podamos decir a la gente, venga aquí al seminario, ¿verdad? Venga aquí al culto. Por ahora todo lo vamos a hacer como lo hemos hecho en los últimos 2 años, ¿verdad? A través de la emisora, para bendecir su vida. Pero el 21 vamos a tener el inicio de la celebración y el 23 de febrero cumplimos 74 años de estar iluminados en la vida, que con un enorme orgullo y satisfacción lo podemos decir. Dios ha usado este ministerio para bendecir. Aún antes de que nosotros naciéramos, ya este ministerio era una bendición. Por eso aquí nadie puede estar orgulloso de lo que no le corresponde, porque toda la gloria y la honra la tiene el Señor. Así que, pastor, mensaje y mensajero, vamos a la tercera parte ya, con el pastor Alex Alvarado Peterson. Vamos a cerrar este 8º Congreso Pastoral. Si el otro año ya las condiciones son diferentes, vamos a tenerlo ya presencial. Y vamos a contarles más adelante los planes que tenemos para el 2023, si el Señor lo permite. Pero vamos a escuchar a esta, recuerde a todos los que están ahí por Facebook. Ahora está viendo por Facebook unos hermanos de varias partes del país y también de México, pastor. Ahí vi varios saludos que le enviaron gente de, creo que Yucatán, me pareció. Sí, sí, son discípulos. Ahí, sí. Allá, de Yucatán. Claro, gente muy linda, claro. Bueno, saludos. Sí, sí, aquí está el pastor, ¿verdad? Los hermanos que son líderes de la iglesia en Motul, México, allá y en Puerto Progreso, sí, gente muy querida, muy amada, gente muy linda, muy estudiosa de la Biblia, gente, sí, son gente, discípulos de esos que usted da gracias a Dios por ellos. No es de que le digo que tiene 6 años de no entenderle, no. No, eso sí. No, pero que, ay, Dios. Eso sí le entiende, pues. Ay, Dios. Qué bendición. Bueno, entonces vamos a estar aquí con los hermanos en la parte final y agradecer de antemano, pastor, a nombre del ministerio, su disposición para servir a Dios en esta obra. Muy bien. Estamos estudiando esta eficacia en la comunicación del mensaje de la palabra de Dios y hemos establecido que necesitamos 3 factores que deben estar alineados. Debe estar alineado el mensajero, el mensaje con el auditorio, o sea, puestos en la misma. Es como cuando un barco antiguo tenía que buscar el punto correcto de noche para llegar al puerto y ve 3 luces y sabe que va mal, luego mueve un poco el barco y ya ve 2 y cuando ya tiene 3, una sola, ¿verdad? Y dice, estoy alineado, allá voy. Entonces, es poner en línea, sintonizar el mensajero, el mensaje y el auditorio. De ese auditorio hablaremos al final para cerrar y hablaremos un poquito de la importancia de la comunicación transgeneracional. O sea, hay varias generaciones en la iglesia a la cual estamos comunicando y esto pues aumenta la dificultad. Pero voy a hablar un poquito más de lo que estábamos hablando del mensaje, que es uno de los artes más hermosos, es preparar un buen mensaje, es un arte maravilloso. Y entonces voy a entrar de lleno al tema, aparte del tema. Hay que tener un tema específico, no podemos llegar a divagar y hablar y nadie sabe de qué estamos haciendo. El tema y el título. Ahora, a veces es el mismo y a veces son distintos, ¿verdad? Pero el título que le pongamos como punto
para que la gente lo vea, tiene que ser muy sugestivo, bonito, atractivo, ¿no? No podemos decir la fe nada más. Bueno, podemos poner la fe que fortalece, la fe que esto, lo otro. O sea, uno tiene que ponerle un título atractivo, porque vamos a pescar, ¿no? Tenemos que tener buena carnada, buen título, buen tema. Ponerlo bonito en términos positivos y que sean atractivos para la gente. Entonces, tener un tema específico es poderoso, es la esencia de nuestro mensaje y nos da la lección que va a quedar grabada en el corazón, al final de cuentas, en el corazón de la gente. El Espíritu de Dios te va a dar ese tema. No tantos temas, sino uno específico que lleva la columna vertebral del mensaje. Uno fija el objetivo del mensaje y dice, por aquí me voy a ir. Ahora, escoja un mensaje, escoja un tema que usted mismo pueda explicar bien, que la gente lo pueda entender bien, que no sea algo trivial, superficial, que no dice nada, que tenga contenido. El tema debe cumplir la exposición, los 3 requisitos de la profecía que encontramos en 1 Corintios 14:3, que dice, en cambio el que profetiza debe hablar a los demás para edificarlos, para animarlos y para consolarlos. Entonces, básicamente uno debe ir con un balance entre la edificación, la exhortación, en este caso, animarlos, y edificación. No puede ser un desbalance solamente de un lado porque se siente que el mensaje le faltó algo, ¿verdad? Siempre tiene que haber la edificación, el ánimo, el consuelo. Juntos, la exhortación, el consuelo, la edificación. Mantener un balance allí nos va a dar un contenido importante. Bueno, ahora un consejo sobre los que predican con frecuencia: no se apresure a predicar un tema que le acaba de llegar. Generalmente uno, esto está listo. A veces llega muy verde y hay que darle un poco más de... A veces yo he tenido en mi corazón un tema y duro 2, 3, 4 semanas y espero a que realmente esté maduro para darlo. Y en camino voy tomando materiales, ideas, lo voy procesando. Claro, lo tengo que anotar, porque eso que me llega, si no lo anoto, ya saben qué pasa. Entonces lo anoto y digo, porque más de una vez me ha pasado que digo, aquí tengo un mensaje buenísimo y se me olvidó. Entonces anótelo. Entonces, no se apresure, recoja el material como el cocinero se prepara el alimento que se van a comer otros. Entonces, y al final tiene que probarlo, ¿no? Probarlo en uno mismo. Los condimentos, ahí están todos los condimentos. Usted ve que la gente pone un condimento, otro en una mesa y dice, esta es la forma en que lo vamos a preparar. Esos mismos condimentos, puestos en diferente orden, sacan otro platillo. Perdón, y así sucesivamente. Que el alimento primero nos alimente a nosotros. Que la palabra nos hiera a nosotros, que trate con nosotros. Muy bien. La otra parábola que puse, además del cocinero, es el constructor. Usted tiene un depósito de materiales y tiene materiales dispersos por todo lado. No significa que estén edificando, están guardando los materiales. Edificarlos es ponerlos todos en cierto orden. Perdón, y eso ya es la construcción del mensaje. Espero que esa construcción tenga buenos materiales a la hora de construirlo. Organizar el material es otro arte. Por ejemplo, tengo una idea, tengo un pasaje bíblico, tengo una ilustración, tengo un testimonio, todo esto junto, ¿cómo lo voy a ordenar? Porque si lo ordeno mal, entonces el mensaje no va a llegar donde quiero ir y no vaya a ser que la conclusión, como me pasó más de una vez, que estoy tan tenso o tan ansioso que tiro la conclusión muy temprano y ya después me quedo sin mensaje y ya no sé ni cómo aterrizar. Eso puede pasar. Así que organice el mensaje, el material. Ese ordenamiento del material que ha conseguido se llama bosquejo. El bosquejo es entonces que uno ordena el material para llegar al punto donde quiere llegar. No use muchas divisiones, que no sea muy extenso. El orden lógico, consecutivo. Use siempre ejemplos de la vida diaria que la gente pueda conectar.
el mensaje. Entonces, generalmente decimos que toda predicación, enseñanza tiene, en su estructura tiene una introducción, una presentación, una aplicación, una culminación. Básicamente tres o cuatro. A veces aplicación y culminación puede ser lo mismo, en eso no hay problema. Pero la clave es hacerlo bien. La introducción establece el primer contacto con el auditorio. Entonces, ahí tiene que ser algo que conecte, algo que sea familiar para la gente. Hacer un contacto con la mente de las personas. Debes tener en cuenta el auditorio que tiene la gente, sus intereses y demás. ¿A quién le estamos hablando? Entonces, esa presentación, esas primeras palabras conectan las personas. Siempre positivas. Nunca debe comenzar un mensaje con tono negativo. Jamás. Nunca. Ahora, el propósito es la introducción, despierta el interés, relaciona a la gente con cosas que ya conoce para ir preparando el camino al mensaje y conecta al auditorio, ya sea con los mensajes anteriores o con lo que va a seguir adelante. Entonces, en la introducción sea breve. Yo he escuchado mensajes que la introducción dura media hora y entonces se pregunta, ¿y ahora el mensaje cuánto va a durar? Debe ser directo, sin mucho rodeo, sencilla como siempre. La predicación poderosa es la más sencilla. La sencillez es poderosa. A veces nadamos tan profundo que terminamos ahogados en medio mensaje. Recuerde que la introducción lo que tiene que hacer es un puente con la presentación. Y la presentación es la exposición del tema, que tampoco debe tener muchos puntos, porque entonces se hace difícil para la gente entenderlos. Entonces demuestras tu tesis con argumentos, con ilustraciones, con la palabra, etc. La ilustración que usemos es muy importante, el uso de ilustraciones. Jesús empleaba ilustraciones todo el tiempo, ejemplos, ilustraciones toda la vida. Por ejemplo, recuerden a Jesús que usaba para ilustrar, y hoy la lista no terminamos en esta hora: los lirios, los cuervos, la sal, la lámpara, el camello, las puertas, un pescador, un sembrador, deudores, la luna, las estrellas, el corazón, la boca, el dinero, la vida. Jesús usaba ilustraciones de todo lo que tenía alrededor. Esa era su clave, y con eso conectaba el corazón y la mente de las personas. Ayudan a pasar de lo abstracto, de lo espiritual, a lo concreto, donde uno en la vida diaria puede aplicar lo que están enseñando. Entonces, estas ilustraciones ayudan a explicar las verdades de Dios en términos que la gente usa. Entonces, anécdotas, cuentos, historias, ilustraciones deben ser las apropiadas, sencillas, breves, porque entonces se pueden comer todo el mensaje. Uno dice, voy a poner un ejemplo, y te llevas media hora, mataste el mensaje. Entonces, eso debe ser así. Y en la aplicación, entonces ya es el momento en que la gente ya va a aterrizar. A algunos les cuesta mucho, no encuentran la pista de aterrizaje y le dan vuelta y vuelta y dicen, ya voy a terminar, y no termina, como tu servidor en este momento. Se define cuál es la enseñanza espiritual y cuál es la decisión que el auditorio debe tomar, cuál es la enseñanza que debe grabar, aplicar, ¿no?, el objetivo. ¿Cuál es el llamado que haré? ¿Cuál es el llamado reflexivo que voy a hacer? Debo llegar allí. Algunos utilizan también la culminación, que es una especie de cierre que explica brevemente qué se trató. Algunos cometen el error de que en la culminación, que van a hacer un resumen, predican de nuevo. Y por Dios, es algo realmente pesado escuchar que el cierre del mensaje, otra vez, recapitular, no es predicarlo de nuevo. Entonces cierra siempre con decisiones. La clave de un mensaje es el siguiente, apúntelo. La predicación poderosa es sencilla, ordenada, y tiene una culminación donde se toman decisiones, donde el corazón fue enseñado en algo que le dejó espiritual, una decisión, una lección espiritual. Esa es la clave simplemente de todo lo que le he podido decir hoy. Bueno, quiero cerrar, porque es mucho lo que hay que hablar de esto, y perdonen, es mucho el material, yo sé, pero es que quería enseñarles lo divertido y complicado que es preparar un mensaje de la Biblia, todo el trabajo que lleva, horas y horas. A veces a mí esto no me es fácil. Para preparar un mensaje sencillo tardo varias horas. A veces comienzo miércoles o jueves,
lo dejo por ahí, luego un poco más el viernes, luego paso 4 o 5 horas más, y luego sí, y luego no, le quito y le pongo. Cuando voy a presentar el mensaje, se ve tan sencillo que la gente dice, mira, eso lo preparó en 5 minutos. Y no saben que tuve que cocinar muchos alimentos y también tuve que comérmelos yo mismo para ver cómo sabían. Ese es el mensaje, así es el proceso. Para que sepan, hermanos, y seamos agradecidos con los que nos predican la palabra de Dios. Termino diciéndole lo siguiente, el último punto, el auditorio, el público. Alineamos el mensaje, el mensajero, el mensaje y el auditorio, el público. Muchos factores intervienen en la efectividad de la comunicación con la gente. Ahí tenemos a la gente, mire, desde el calor, la humedad ambiental, la iluminación de quien está hablando. Hay gente que a veces estamos viendo al predicador y está prácticamente oscuro, no hay una luz sobre esa persona. La calidad del sistema de sonido influye hasta el micrófono, el que está operando el sonido es parte de la predicación. Si se equivoca, se arruinó todo. Entonces, y le agregamos otro factor, que en la iglesia tenemos muchas generaciones de personas congregadas allí. Entonces, hay que identificarse con el auditorio. Si quiere un mensaje de identificación genial, 1 Corintios 9, 20 al 22, para que lo apunte, es la forma en que Pablo se identifica con el auditorio. Es maravilloso, es impresionante este mensaje. Y lo voy a leer rápidamente para usted. Dice, oiga esto, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios porque obedezco a la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Ahí esta parte quiero repetirla. Hago encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para llevarlos a Cristo. Es impresionante. Este pasaje es para llevarlo por horas, pero no, nada más le hago un resumen. Repito, la cita bíblica la tomé de 1 Corintios 9, 20 al 22. La identificación con el auditorio. ¿A quién estoy hablando? Es la otra forma, la otra parte que nos faltaba para el mensaje. El auditorio, las personas a las cuales le hablo. La comunicación efectiva es estar frente a un grupo de personas que tienen varias generaciones. En la iglesia de hoy convivimos en la comunidad varias generaciones, llamadas por ejemplo baby bloomers, generación X, millennials, generación Z o los centennials, personas que de acuerdo a su edad así han ido desarrollando ciertas formas de pensamiento. Entonces es un enorme desafío comunicarle a tantas generaciones. Comunicarse con un adolescente y con un joven de hoy en día, pues es distinta que con un adulto de 50 o 60 años, es distinto, tienen una mentalidad diferente. Ese es el arte. La iglesia tiene esas diferentes generaciones. No podemos criticar a ninguna de las generaciones. Son generaciones y punto, están allí, ellos son el producto de la sociedad. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las marcas de las nuevas generaciones que debemos tomar en cuenta? Vean, por ejemplo, comunicarse con niños es un arte que no es para todos, ¿verdad? Porque algunos no tenemos esa cualidad, tal vez para enseñarles. Con adolescentes de igual manera, y con adolescentes y jóvenes de la pospandemia, pues va a ser distinto. Todos estos grupos deben ser estudiados y tratar de identificarse con ellos, no ni distanciarse, ni criticarlos. No use nunca la frase, es que los jóvenes de hoy, eso nunca lo diga, eso es terrible.
porque también a usted se lo dijeron cuando era joven. O sea, eso no haga eso. No construya barreras con las generaciones. Conversé recientemente con un grupo de líderes jóvenes y llegamos a la siguiente conclusión. Ellos me enseñaron a mí. Así son, voy a usar varias generaciones, desde los adolescentes hasta los jóvenes de hoy en día. Está mezclado, ¿no? Para que no sea no solamente de una sola generación. Están acostumbrados a la información breve e inmediata. Y es posible que con tanta información pierdan algo del sentido crítico, no analizan bien, no desarrollan criterios a veces críticos y no saben cómo clasificar una información buena de no buena. Están saturados de información. Se caracterizan por las 4 I's, ¿verdad? Las 4 I's. Internet, irreverencia, inmediatez e incertidumbre. Esas son las características de la juventud de hoy. Les repito, 3 I's. Internet, irreverencia, inmediatez e incertidumbre. Si no tomamos en cuenta, no los podemos ganar para Cristo. Van a estar allí yéndose cada vez más y más. Aman vincularse con los iguales. Aman vincularse. Cualquier actividad quieren participar, en deporte, en montañismo, en reuniones donde hagan vínculo. Es muy importante tomar eso en cuenta a la hora de desarrollar un ministerio para jóvenes ahora post-pandémico. Generalmente están muy ocupados los jóvenes en estudio, trabajo, en esto. Los ve que siempre están ocupados, sobreestimulados, sobreinformados. Muchos de ellos están muy absortos en las emociones que generan los videojuegos, por ejemplo, que no son buenos ni malos en sí, sino el uso que se les dé. Nada es bueno, nada malo en sí mismo, es el uso que se le dé. Entonces, de eso tenemos que estar claros. Entonces, muchos de nuestros jóvenes que en la sociedad vemos provienen de familias disfuncionales. Y hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Otra característica es, viven con temor de perderse algo. Temor de perderse algo. Entonces están en todas y no están en nada, decimos nosotros, ¿no? Como que algo está pasando que me voy a perder en alguna parte. Entonces, si estás en una reunión, eso es una reunión, quieren que la reunión pues tenga un tiempo que comience y termina. ¿Dónde está? Porque algo se están perdiendo de alguna forma. Es algo así, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Tienen temor de estarse perdiendo algo. Y esto es muy importante lo que voy a señalar ahora, que lo he encontrado, pero por todo lado. La poca tolerancia al aburrimiento. Poca tolerancia al aburrimiento. Es una generación que no quiere aburrirse y se aburre por todo. Entonces pasan de una actividad a otra, y tienen poca tolerancia al aburrimiento. Tomen en cuenta, esa generación así. Aman la libertad. Ahora con el teletrabajo, toman sus propias decisiones, no encajan en proyectos muy elaborados, quieren tener y quieren aportar. No quieren todo enlatado, quieren ser parte de aportar. Valoran el vínculo, como lo dije. Viven en cambio constante. Note todas esas características que hay que tomar en cuenta a la hora de comunicar y ser efectivos con adolescentes y jóvenes. Y las generaciones últimas, pues no es sencillo para un baby bloomer como soy yo comunicarme con ellos. Debo tomar en cuenta toda esa realidad. No juzgarla, no criticarla, sino entenderla. Tratar de entender la identificación con esta generación. A menos que sea de su interés, solo prestan atención muy pocos minutos porque hay que pasar a otra cuestión. Posiblemente nuestro estudio de predicación nos aburra y nosotros queremos pues señalarlos, pero es que ya su cerebro está hecho así. Pasar tantas horas en un aparato, en un dispositivo, va cambiando el cerebro y entonces la forma en que se comunica con uno de ellos pues es diferente. Estoy aburrido, se oye mucho de eso, ¿no? Me aburrí. El aburrimiento no es malo. Yo desearía aburrirme más, nunca me aburro, porque en el aburrimiento me pongo creativo.
y se me ocurren ideas a veces y no logro aburrirme, porque siempre estoy, por mi posición, no tengo chance ni de aburrirme. Pero aburrirse no es malo, pero ellos le tienen fobia al aburrimiento. Entonces hay que estar de una cosa en otra, de una cosa en otra. Y, oiga, esto a la hora de diseñar el ministerio para ellos es complicado. Muy bien. Entonces, por ejemplo, un mensaje. Por ejemplo, vamos a ver, una reunión virtual con muchachos, por ejemplo, debe durar menos tiempo que lo que antes hacíamos. Debe durar la mitad de tiempo que antes, porque cansa más, distrae más y no lo van a lograr. Entonces, todo este tiempo de situaciones hay que irlas valorando. Bien. Usted ve, por ejemplo, la generación de jóvenes casados, jóvenes que son casados ahorita, que no quieren tener hijos, ¿verdad? Entonces, es diferente, son familias diferentes, con mentalidades distintas. Entonces, yo los veo, por ejemplo, en los centros comerciales que no llevan el hijo, sino el perrijo, ¿no? El perrijo. Entonces, llevan un coche. Yo me sorprendí porque vi que una pareja joven vienen con un coche de niño y dije yo, ay, voy a ver el bebé. Y no era un bebé, vean. Entonces, son mundos distintos, diferentes. El perro es parte de la familia, dicen, ¿no? Entonces, ya en el restaurante con el perro, con ese tipo de cosas son interesantísimas, ¿no? Entonces, están inmersos en un mundo del lenguaje inclusivo, cambio climático y demás, donde en la secundaria, desde niños, les han metido esto, ahora en la secundaria más, entonces ya fueron programados que el ambiente, que el cambio climático, que el lenguaje inclusivo, todo esto hay que procesarlo con ellos, es complicadísimo. Ahora, tal vez lo que hacíamos antes de la crisis sanitaria ya no va a servirnos cuando regresemos. Ya no va a ser tan efectivo. El mundo cambió. Nosotros cambiamos. Los jóvenes cambiaron. Entonces, desde ahora tenemos que... Yo estoy en discusión con algunos líderes, conversando. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿No? Ya no va a ser igual. Algo sucedió. Entonces, ¿cómo diseñar un ministerio que comunique efectivamente para adolescentes y para jóvenes en este momento? ¿Cómo alcanzar nuevas generaciones con nuestra predicación? ¿Qué cambios hay que hacerle a la predicación? Entonces yo a veces estoy predicando y veo a adolescentes en la reunión y estoy con esa lucha diciendo, le estoy comunicando a todas las generaciones, los ejemplos que estoy poniendo se identifican con ellos. Entonces a veces tengo que usar ejemplos de la vida diaria para ellos, para que conecten. Pero de todas formas tenemos que buscar al Señor por respuestas. Oiga esto, le repito el texto bíblico con que comencé. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Entonces, no están entendiendo el mensaje de la Biblia muchos de los jóvenes para ganarlos para Cristo. Posiblemente lo vean obsoleto, aburrido, qué sé yo. Y es nuestro deber buscar la dirección del Espíritu Santo para llegar a esos corazones y que queden pues comprometidos con seguir a Cristo en medio de una generación pues sobreinformada, desestabilizada, mentalmente dispersa, porque así estamos ahora todos, y un mundo pues distinto al que dejamos hace 2 años, con el cual hay que comunicarnos y ganarlos para Cristo. ¿Cómo recuperar a los que se debilitaron en la fe y algunos pues no volvieron? ¿Cómo recuperarlos, verdad? Si eso es posible hacerlo, hagámoslo. ¿Y cómo entonces nos va a tocar comunicar en este tiempo el mensaje de salvación? Queridos hermanos, tenemos un enorme desafío como ministros de la palabra de Dios, pastores, maestros, líderes, de comunicar el mensaje, comunicarlo bien. Y atrevámonos a evaluar si comunicamos bien. Les doy un ejemplo. A veces escribimos un anuncio para la iglesia y lleva información importante. Yo lo leo, me parece que lo entiendo. Pero entonces hago un ejercicio y le digo, léalo usted a otra persona. Y me da su parecer. Y voy a una persona más joven y le digo, ¿qué te comunica esto? Y llego a un niño
y le digo, ¿qué te comunica esto? Y aprendí que cuando hago comunicación escrita, debo escribir para que lo entienda un niño de 9 años. Porque si es mucha gente que lo va a leer, más vale que sea así, para que los criterios a la hora de interpretarlo se junten más. Entonces, vean lo que estamos haciendo. El mensaje debe ser un mensaje tan simple cuando comuniquemos, y a veces escribimos y pensamos que la gente nos está entendiendo y no están entendiendo. O alguien no entendió el mensaje y no se atreve a decírnoslo, ¿verdad? No se atreven a decírnoslo. Entonces, evaluémonos. Por ejemplo, pregunté a la gente. ¿Sí? Yo, en mi caso, tengo un monitor que nunca falla. Mi esposa me lo dice. Si yo hago el púlpito muy contento, yo nada más veo los ojos de mi esposa y sé si acerté o no acerté. Ella me dice, le fue bien, me gustó, estoy frito, estoy cocinado, fatal. Entonces, ella es como en mi caso la que me va a enseñar si llegué o no llegué, y también la gente que está alrededor mío, si estoy comunicando o no estoy comunicando. No me voy a ofender ni nada, pero la comunicación efectiva ocupa un monitor que nos diga en qué estamos fallando. Nos dicen, no usa bien la voz, mira, no hagas tanto ademanes así, no te muevas así, leíste demasiados pasajes bíblicos, y comienzan a ordenarnos. No nos gusta, a mí no me gusta que me corrijan, pero lo agradezco. Pastor, es el momento de prepararnos para un nuevo tiempo maravilloso, lleno de oportunidades. Creemos que el mundo tal y como está, en esta incertidumbre, en esta lucha, en este conflicto, en esta escasez que viene, en la pérdida, lo que fuera, es un mundo de oportunidades para el Evangelio, para que la palabra de Dios, porque la Biblia tiene respuesta y tiene palabra fresca, no importa lo que esté pasando en la humanidad, es el mensaje de Dios, es el momento de predicar un mensaje de contenido. Anímense, lleguemos a estas generaciones, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo la verdad de la palabra del Señor. Así que le animo, y quisiera orar de forma especial para que suceda con nosotros como sucedió con Jeremías, que él se sentía tan incompetente, tan incapaz, y el Señor le dijo, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca. Eso es maravilloso, que el Señor ponga sus palabras en tu boca, que cuando te pares allí a hablar puedas decir, así dice el Señor, porque has estado con Él, porque te has preparado, porque tienes el mensaje apropiado para que la gente se alimente y sean saludables espiritualmente delante del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, en esta hora me presento junto a todos mis hermanos delante de ti, porque queremos sabiduría, necesitamos ciencia y sabiduría. Pedimos sabiduría. Tu palabra dice que le falte sabiduría, que la pida. Pues la pedimos, nos falta sabiduría. Señor, te pedimos sabiduría, entendimiento en la palabra, ciencia, capacidad de comunicación, que nos corrijas. Queremos ser buenos comunicadores del mensaje del Evangelio. Queremos que nos unjas con tu Santo Espíritu, que nos llenes de poder conforme a tu palabra para ser testigos de tu resurrección. Padre bueno, queremos pedir ser llenos del Espíritu Santo para nuestro ministerio. Aviva el corazón de cada uno, despierta el corazón de cada uno, y cada líder sea reanimado con fuego en su corazón para anunciar este mensaje bendito. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, pastor. Los hermanos que nos han estado escribiendo también, esperamos, los que tienen acceso al Facebook pueden estar volviendo a ver esta enseñanza. Pero para aquellos que no, vamos a pasarla a un CD, ¿verdad? Para que en audio les quede. Entonces, si alguien quisiera luego escuchar con más calma, ¿verdad? Con más tranquilidad, tal vez ahorita ha estado moviéndose de un lugar para otro y escuchó bien una parte pero no escuchó otra, ya sea en la exposición del pastor Sadraco o en el pastor Alex, usted va a poder escucharla. Vamos a prepararlo y cuando la tengamos lista le vamos a decir, ¿verdad? Que ya estamos aquí el audio, ¿verdad? Para que usted pueda tener este material. Pastor, si lo quieren contactar a usted, comunicarse con la iglesia, ¿qué número podemos darle
a los hermanos para que reciban la información. Bueno, sí, hay un WhatsApp, ¿verdad? Que ya me lo voy a buscar un momentito, que nunca me lo aprendí, entonces qué pena con eso. Pero en ciudaddedios.com está el Facebook, está el YouTube, está la forma en que se pueden comunicar, o en correo electrónico info@ciudaddedios.com, o en el teléfono de la oficina, que es 22 54 89 22, pero casi nadie usa el teléfono ahora. Sí, pero nada, ahí está para todos, y gracias, pastor, por esta oportunidad. Usted va a poder escuchar estas enseñanzas, las puede estar viendo ahí en el Facebook. Agradecemos a todos los hermanos que nos han puesto en sintonía durante estas horas, y los que lo van a hacer después, quizás ahorita no podía. Usted necesita escuchar estas cosas. Ciertamente está escrito que hay cosas que ustedes ya saben, pero yo hago bien en recordárselas, dice la Sagrada Escritura. Y esto, aunque usted y yo lo sepamos, usted podría decir eso, bueno, no hay nada de malo en volverlo a escuchar. Al contrario, nos refresca, pastor, nos alivia el saber que no solo a usted le cuesta a veces decidirse qué va a predicar, ¿verdad? Tomar en cuenta los factores. Leía un libro, y con esto termino, leía un libro hace muchísimos años sobre cómo el orador tenía que cuidar los elementos de iluminación, de audio, de presencia física y todo, porque usted puede tener un buen mensaje, pero si no lo oye. Sí, no lo oye. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que usted está hablando y está apagado el micrófono, ¿verdad? Sí, no escucharon. Por las redes sociales nos pasa eso, ¿verdad? Está apagado el micrófono. Entonces, mucho cuidado, hermano. Todos esos son factores que usted diría, pero no son graves. Sí son graves. Sí son graves. ¿Qué pasaría si Roy no levantó aquí el micrófono y yo estoy hablando? Usted me oye, pastor, pero los hermanos oyentes no me están oyendo. Entonces, es tan importante todos esos detalles. Y todo eso es parte de hacer un trabajo para Dios con excelencia. Y por eso nuestro énfasis era en el día de hoy, sugerencias para la comunicación efectiva. O sea, queremos llegarle a la gente con un mensaje, y el pastor lo acaba de decir muy bien, no todos los oyentes son iguales, ¿verdad? Tenemos gente de una edad acostumbrada a un estilo, tenemos gente de otra edad acostumbrada a otro estilo, pero sí, yo quiero enfatizar hoy la necesidad de tomar apuntes, de anotar, porque dependemos mucho de la memoria, y usted bien lo dijo ahora, ¿verdad? Una buena idea y se le fue. Se le fue. Así comencé yo en esto, apuntando todo lo que yo escuchaba. Tengo libros de libros, apuntando. Ajá. Y apuntando. Eso es una práctica. Y llevar libreta a la iglesia también es una buena práctica. Sí, apunte, hermanos, eso no tiene nada de malo. Lo vuelven a ver como si usted fuera un dinosaurio. No importa, ¿verdad? Los dinosaurios son dinosaurios, ¿verdad? Apunte, anote, no hay nada de malo en que usted lleve un registro de cosas, porque después se nos olvida. Ahora que estamos recordando, ¿verdad?, los años de estudio, recuerdo cómo los profesores nos decían que anotáramos, ¿verdad?, ilustraciones, ideas, versículos, para después ir y buscarlos y poder uno decir, ok, voy a hablar de esto, de aquello y lo otro. ¿Está bien, hermano? De verdad estamos sumamente agradecidos con Dios porque usted nos haya acompañado en este congreso, totalmente ilusionados, en espera de lo que será el 9º congreso. Todavía no vamos a decir, ¿verdad?, los detalles, pero ya estamos trabajando. Esperamos en que sea presencial, ¿verdad? Ese va a ser presencial, si Dios lo permite, ya para el año 2023, y tendremos un predicador traído de afuera, y vamos a contarles después de quién se trata. Muy bien. Pero para que sepan, este es el 8º congreso. Agradecemos a Dios que en el 2015 comenzamos y hoy vamos ya por el 8º congreso. Vendrá el 9º congreso y Dios va a seguir bendiciendo su obra. El 21 de febrero iniciamos la celebración. 21 de febrero, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 vamos a estar en la celebración de Faro Caribe. Jehová te bendiga y te guarde, que es la primera parte de la bendición sacerdotal. Eso es número 624. Número 624, Jehová te bendiga y te guarde. Eso va a ser el lema de la celebración. Dentro de unos 23 días, ¿verdad?, arrancamos la celebración. Y de verdad, gracias por ser parte de este ministerio. A todos los que estuvieron ayer en la vigilia, que fue de enorme bendición. Hoy en la vigilia, ¿verdad?, que terminó a las 6 de la mañana, que Dios les siga bendiciendo. Y para que usted sepa, la programación sigue de manera normal. Ya aquí llegó el pastor Juan Camareno, y él está listo para el tiempo de oración. Hoy viene con la esposita, sí. Bueno, la pastora Mayela, ahí está también, ¿verdad? Que Dios la bendiga. Ellos van a estar ya en unos instantes, pastor,
nosotros nos levantamos, higienizamos aquí un poquito y ellos se quedan. Le agradezco otra vez más, Pastor Alex, por haber acompañado a nosotros, y al Pastor Sadra, que estuvo más temprano. Ha sido una bendición, y a ustedes, hermanos oyentes, en este Congreso octavo, Iluminando el Sendero de la Vida. Gracias a todos, gracias a Roy en los controles principales, a todos los hermanos aquí en el Faro Caribe. Que Dios nos siga bendiciendo a todos. Gracias.